Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por medio de la palabra, sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra y la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No voy a explicar el sentido de la parábola, puesto que Cristo ya lo ha explicado y no hay nadie mejor que lo pueda interpretar que Él. Pero sí me gustaría hablar de por qué Jesús enseña y cómo enseña Jesús. Decía el inicio del Evangelio que se sentó a enseñar. Jesús viene como respuesta de Dios Padre para culminar la revelación de Dios a los hombres. Antiguo y Nuevo Testamento son dos partes de una misma moneda. El Antiguo sin el Nuevo Testamento no queda plenificado y el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento es como una casa a la que le faltaran los cimientos. Se cae, se hunde. Los dos tienen una relación de dependencia. El Antiguo Testamento se entiende a la luz de Cristo y el Antiguo Testamento pone las bases para el Nuevo Testamento. En ese sentido, Jesús es la respuesta a las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel. Y por lo tanto, hemos de comprender el Nuevo Testamento en ese sentido. Cristo dice: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Cristo viene, por tanto, a culminar ese acto de amor que significa ese Dios que se acerca al hombre, que se hace pequeño, que le muestra su rostro para que el hombre, que ha sido creado a su imagen y semejanza, encuentre la luz de la verdad que le lleve a la felicidad, es decir, a la salvación. Por eso las enseñanzas de Cristo tienen que ser protegidas, tienen que ser transmitidas como Él mismo las quiso transmitir, porque solo la verdad nos hace libres. Os comento esto porque vivimos tiempos difíciles.
Dicen los psicólogos que nuestra sociedad es una sociedad líquida. Líquida porque no está asentada sobre dogmas. Lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo. Lo que mañana es malo, quizás dentro de unos días sea bueno. Eso es lo que dicen los psicólogos y posiblemente gran parte de nuestra sociedad opine así. Pero nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que hay cosas buenas y malas que no dependen de la visión personal de cada uno, sino que dependen de que Dios, el creador de todo, puso unas normas en la obra creada para que esa obra creada funcionara bien. Por más que tú te empeñes, para curarte del COVID hace falta que te pongan cierta medicina. Y tú puedes decir, como decían que había dicho Trump, tome usted lejía. Si la lejía no te va a quitar el COVID, ni te lo va a curar. Lo que va a hacer va a ser matarte, porque mata o hace daño a otros miembros del cuerpo. Hay unas normas físicas, biológicas y también morales. Y Jesús viene a iluminar nuestra conciencia para que, distinguiendo el bien del mal, podamos caminar como personas verdaderamente libres. Por eso, nosotros que hemos recibido una buena educación, aunque escuchemos ahora cosas incluso por medio de sacerdotes o incluso obispos que nos desconciertan, no hagamos caso. Nosotros sabemos dónde está la verdad, cómo se tienen que interpretar las palabras de Cristo en continuidad con el magisterio de la Iglesia, no en ruptura con los siglos anteriores. ¿Habrá que intentar adaptarse a los signos de los tiempos? Por supuesto que sí, porque la sociedad va cambiando, pero defendiendo, iluminando las conciencias con la misma verdad que es Cristo, que es el Salvador y por lo tanto es aquel que Dios Padre envió para redimirnos del pecado y de la muerte. La misma autoridad con la que Cristo enseñó cuando vivió en la tierra sigue sirviendo y sigue siendo válida para iluminar nuestras conciencias. Por lo tanto, demos a los que vienen en pos nuestro esa certeza de tener una conciencia recta, de distinguir el bien del mal, de saber que hay cosas buenas y malas y que solo lo bueno construye la vida mejor, mientras que lo malo, el egoísmo, el pecado, lo que hace es llevarnos a la esclavitud. La Iglesia no tiene que adaptar su mensaje, tiene que adaptar la forma de hablar, cómo explicarlo, pero solo la verdad nos hace libres y Dios es un solo Dios inmutable que no cambia. Por tanto, lo que antes era bueno seguirá siendo bueno ahora, lo que antes era malo, era pecado, seguirá siendo pecado también en la actualidad. Acojamos la luz de la verdad de Cristo, la autoridad de Jesús que ilumina nuestra vida y dirige nuestros pasos por el camino de la salvación. Que el Señor nos ayude a no caer en la confusión, en el error, en la tiniebla. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie.